Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos una nueva emisión de Periodistas, este programa que junto con Mariana Corradini proponemos para villamarienses, villanovenses y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenas noches, Paula, buenas noches, audiencia. Rápidamente vamos a comenzar a compartir. Hoy queremos hablar de innovación de gobiernos locales y también un poco de política sobre el final. Vamos a empezar compartiendo la palabra de la magíster Carla Chili. Carla es además la coordinadora del Centro de Innovación de Sociales, quien nos hablaba sobre el tema de esta manera. Bueno, buenas noches. La verdad es que es un gusto poder estar hoy presente en este espacio de periodista. La verdad que cuando me invitaron a participar y pensar esto de la innovación y las ciudades, por allí me gustaría poder compartirlo desde las experiencias que vamos construyendo todos, porque cuando hablamos de innovación no hay verdades absolutas, sino que entender que es un proceso que se va co-construyendo entre todos y todos, dependiendo del lugar que cada uno ocupe en determinadas organizaciones. Pero pensar la relación, esta binómica entre innovación y ciudades, es entender que hay una vinculación estrecha entre ambos. Es decir, no podemos pensar el desarrollo de las ciudades, de los territorios, sin pensar en innovación y viceversa. Es decir, no podemos pensar en innovación sin considerar el desarrollo de las ciudades. Y esto tiene que ver también con el contexto en el que nos encontramos, en esto de que muchos autores hablan de esta sociedad exponencial, esta sociedad caracterizada por el avance vertiginoso de la tecnología, las redes, las disrupciones tecnológicas, las transformaciones sociales, que van presentando y construyendo distintos desafíos en las ciudades, con lo cual las interpela a, por un lado, digamos, desarrollar estrategias innovadoras para, por allí, adaptarse a esas transformaciones, pero también a responder a estas nuevas demandas que les va presentando el mismo contexto. Con lo cual, suponemos una complejidad, una realidad compleja para estas ciudades, y entender esa complejidad de las ciudades supone entenderla, pensarla, repensarla desde una óptica de la innovación, es decir, la necesidad de esta gobernanza urbana de desarrollar estrategias innovadoras para responder a estos desafíos. Y dentro de esas complejidades, por allí pienso en el crecimiento de la población mundial, ¿no? Esta mayor tendencia a la aglomeración urbana, esta tendencia a la concentración en las ciudades. Pensemos que en América Latina el 80% de la población se concentra en las ciudades, y hay una estimación que hacia el 2050 ese 80% se incrementa en un 90% de concentración urbana. ¿Y qué implica esto? Implica nuevos desafíos y en distintas dimensiones, que va desde los servicios públicos, la planificación urbana, seguridad, recursos naturales. Con lo cual, el reto, digamos, y el desafío está puesto, el foco está puesto en la innovación, y necesariamente debe estar puesto allí, ¿no? El reto de esta gobernanza urbana tiene que ver con tener capacidad de poder desarrollar estrategias de innovación y responder a estos desafíos, digamos, que nos va presentando el mismo contexto. Pero aquí se desprende otro interrogante, que tiene que ver con qué entendemos por innovar. Es decir, sabemos que tenemos que innovar, pero ¿qué es la innovación? Y si bien la innovación no es algo nuevo, sino que ya surge hace bastantes décadas, es un concepto bastante dinámico, que ha tenido distintos abordajes teóricos, por allí lo que me gustaría destacar es que la innovación supone una solución creativa a un desafío, a un problema, que esa solución tiene que ser abierta, digamos, flexible, que se pueda adaptar a los cambios del contexto, que puede o no suponer la incorporación de la tecnología. Me parece importante poder romper con el reduccionismo tecnológico de la innovación. Es decir, innovación no implica solamente tecnología, incorporar la tecnología, sino poder entender que la tecnología sea un medio y no un fin en sí mismo para lo que es innovación. Pero fundamentalmente me parece que aquí lo importante es entender que la innovación supone un proceso de aprendizaje continuo, es decir, un proceso de co-construcción. Es decir, cuando pensamos en esta relación binómica entre innovación y ciudades, esto de ciudades inteligentes, la ciudad de 3.0, la ciudad 4.0, la incorporación de la Big Data, la inteligencia artificial, tenemos que ser capaces de suponer
la necesaria articulación entre la gestión de las ciudades con la participación de los ciudadanos. Es decir, el reto de la innovación en las ciudades tiene que ver con poder desarrollar distintos canales de participación, articulaciones, redes, ¿no? Que suponen un proceso de co-construcción. Y por allí romper el romanticismo de la articulación. Es decir, reconozcamos que los territorios, las ciudades son espacios de disputa, pero también reconocer que en la articulación está el componente central para poder lograr la inteligencia colectiva que nos va a permitir la innovación dentro de lo que son las ciudades. Agradecemos la participación de la magíster Carla Chili, que hablaba de gobernanza, de innovación, de ciudades inteligentes. Y aquí en nuestros estudios también un profesional, el ingeniero Matías Casani, de la UTN Regional Villa María. Muchísimas gracias. Buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Buenas noches, Paula. Para abordar esta temática desde nuestras universidades y desde nuestros territorios. Y en este sentido, bueno, que nos comentes qué implica poder diagnosticar con estos conceptos de ciudades en este siglo XXI. Ok, bueno. En realidad el concepto de ciudades inteligentes es un concepto, digamos, que surgió hace muchísimo tiempo, pero que tiene mucho auge por el presente, ¿no? Como decían recién en la nota anterior, hay mucho movimiento de personas que están dejando pequeños centros urbanos o rurales y viniéndose hacia las grandes ciudades. Dentro de estas grandes ciudades o ciudades medianas, lo que tienen que tener es planificación. Entonces, muchas veces, para poder planificar hay que tener datos e información. Un poco el concepto de ciudades inteligentes lo que hace, pone al ciudadano, al ser humano en el centro de escena, haciéndolo importante y que forme parte de ese ecosistema de toma de decisiones. Entonces, las ciudades inteligentes se pueden medir de distintos ámbitos. Existe el ámbito económico, una mirada económica, una mirada social y una mirada teniendo en cuenta la sustentabilidad y con respecto al medio ambiente. Entonces, en ese análisis lo que existen son distintas miradas y la recolección de datos es como el principal punto de partida para que, digamos, los seres humanos que viven dentro de las ciudades puedan acceder a esa información. Muchas veces las tecnologías lo que hacen es colaborar y ser el medio para poder recolectar semejantes volúmenes de información. Muchas veces nosotros no tenemos mucha noción de lo que hay y, digamos, de toda la información que se va generando en el día a día, ¿no? Desde cámaras de seguridad para lo que es el sistema de vigilancia, desde vehículos públicos del transporte urbano que están reportando a cada momento su ubicación dentro de la ciudad, desde el análisis de poder saber cuáles son los movimientos de tránsito que hay dentro de los autos, digamos dentro de los autos dentro de la ciudad. Entonces todo ese tipo de información son grandes volúmenes que lo que hay que hacer es que empezar a analizarlos y bueno, ir trabajándolos, ¿sí? Matías, ¿y cuánto de todo esto que vos nos estás describiendo, conceptualizando, efectivamente está sucediendo acá en Villa María, se está generando acá en Villa María? Bueno, en la ciudad de Villa María es una ciudad que ya hace largo tiempo ha empezado en pos de ese trabajo, ¿no? De empezar a atender redes como lo son cableado de redes, las redes inalámbricas, fibra óptica, digamos, ese es como el punto básico a partir del cual se pueden empezar a conectar lo que técnicamente le llamamos sensores, ¿no es cierto? Para una cámara puede llegar a ser considerado un sensor, puede ser considerado también en cuanto a lo que es medio ambiente, sensores que evalúen y estén reportando continuamente la calidad del aire, contaminación, más allá de una zona urbana o una zona más bien fabril, digamos. Entonces, arriba de toda esa información que los sensores van reportando, lo que se tiene que hacer es centralizarla en los famosos centros de monitoreo, digamos. Y todo eso, la ciudad de Villa María ya hace largo tiempo que está trabajando, digamos. Tenemos hoy un central de monitoreo de cámaras, podemos acceder, digamos, con el acceso que las autoridades les corresponde y nosotros los ciudadanos que no nos corresponde, digamos, porque son cuestiones de seguridad también, es posible saber dónde están los vehículos ubicados, de seguridad, las emergencias, ¿sí? También existen, por ejemplo, semáforos que están siendo sincronizados para agilizar el tránsito con esto de la famosa onda verde para ir a la cierta velocidad.
Y un segundo paso para evolución de eso sería poder realizar algún mecanismo que le permita a los semáforos tener cierto dinamismo en el punto de vista de cuánto tiempo dura una onda verde, como para poder hacer que la ciudad evacúe rápidamente vehículos del centro o permitir el acceso a algún carril o sanitario ante una eventual emergencia. Entonces, Villa María tiene todas esas fuentes de información que lo que hace es que, bueno, se estén generando estos volúmenes de datos y hay muchísimas oportunidades para poder trabajar con respecto a eso. En el día de hoy también había una información que nosotros adelantamos en este programa con la presencia del ingeniero Otto Wester, cuando hablábamos de la vinculación y un poco lo que decía Chili también, de esa co-construcción de las políticas públicas, en este caso financiadas por la Comunidad Europea, todo lo que tiene que ver con la vinculación con los ODS, y que ahora ha sido a través del plan Impactar, Villa María incluida dentro de las 10 ciudades que van a tener, digamos, una referencia geoterrestre de estudio precisamente y de localización. Creo que la UTN va a tener también parte, digamos, de esa recepción de los datos, ¿verdad? Sí, lo que se ha planteado dentro de ese programa es, bueno, primero un relevamiento a nivel en general de toda la ciudad, han sido seleccionadas 10. Dentro de 10 en el país y ese relevamiento lo que va a permitir a los gobiernos, en este caso al gobierno municipal, es conocer su extensión, poder tener un relevamiento, porque hay tanto relevamiento por tierra como también como por drones. En la universidad sí lo que se ha montado como una central de recolección de datos y es por eso que, bueno, que han andado sobrevolando drones, que lo que hacen es hacer un relevamiento del terreno y a partir de ahí poder obtener muchísima información acerca de cómo está hoy en día la ciudad. Vos mencionábamos recién, estamos hablando con Paula y con vos sobre los datos aplicados a políticas públicas, pero hablábamos con vos antes de entrar al aire sobre también la necesidad de impulsar la utilización de todos estos datos, pero más aplicado a políticas sociales, ¿no? Claro, me decías que trabajan en la universidad fuertemente en ese sentido. Definitivamente, siempre dentro de lo que son las universidades tenemos esa pata del extensionismo, ¿no? Y de hacer llegar todo ese conocimiento, todas esas capacidades que se desarrollan desde los proyectos de cátedra dentro del aula. Y hay un proyecto que nosotros llevamos adelante en la universidad, que son proyectos que tratamos de involucrar a todos los claustros, ¿no? Tanto docentes, algunos graduados a veces y con los alumnos que son, digamos, los principales protagonistas, ¿no? Dentro de eso. Entonces, desde la inclusión de programas que lleguen a la comunidad. Hemos desarrollado algunos, como por ejemplo una aplicación para lo que es la comunicación no verbal del lenguaje de señas. Hemos estado participando en una panadería de unos chicos que trabajan con capacidades, que tienen capacidades diferentes, entonces hicimos una aplicación para que puedan dar el vuelto. Se ha trabajado también en inclusión con gente con veterano de guerra por una participación en unos torneos, así que siempre tenemos eso, ¿no? La UTN nos forma y nos hace sentir parte de esto de la comunidad de manera activa, no solamente ir al aula y de que lo que pasa afuera en la ciudad no tiene nada que ver, sino que al contrario, los chicos traen sus propuestas, nosotros los docentes le damos nuestra vista y a partir de allí vamos generando ese día a día, ¿no? Que tiene la UTN y que tanto nos gusta. Esta co-construcción de la que hablaba también Chili, ¿no? Es decir, muy interesante por lo que significa la territorialización de esas acciones, ¿no? De las acciones y que esos datos que ustedes manejan, que manejamos, realmente también tengan una correlación con las necesidades de todos digamos, de los ciudadanos, las ciudadanas. Creo que eso también es fundamental y hacia allí va, ¿no? También esto que decimos, bueno, ¿cómo nos pensamos desde la innovación, desde las ciudades inteligentes, desde el manejo de la Big Data, pero para mejorarnos la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas y pensando también en lo sostenible, lo sustentable, digamos, todo lo que tiene que ver con mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son esos desafíos, Matías? Bien, en particular los desafíos son muy grandes. Muchas veces cuando se habla del concepto de ciudad inteligente se habla como de un futuro lejano y eso ya no es lejano, eso es la realidad, es un día de hoy. Hay ciudades como Villa María y otras que han sido testigos de casos de éxitos que de verdaderamente las cosas que funcionan. En realidad la pandemia también ha ayudado, había muchos de estos
estos sistemas de sacar un turno online, de ir y de saber que tengo que estar a tal hora y que tengo mis 10 minutos y nada más. Precipitó un montón de cosas, ¿no? Como que un debate que había siempre si se podía o no, y bueno, no quedó otra. Eventualmente también en las universidades tuvimos que empezar y movernos a una modalidad virtual, que tan buena recepción ha tenido de parte de los alumnos y bueno, toda una experiencia nueva. Entonces vamos hacia eso, ¿no? Que el ciudadano tenga la posibilidad de reportar un reclamo desde una computadora o de su celular, notificar y ser ellos mismos el organismo de contralor si el servicio público tal se está cumpliendo o no, si pasa en tiempo, si hoy pasó, si no pasó, informarse de eventos, saber cuándo va a ser la próxima vez que va a venir el colectivo, cuándo va a ser la próxima vez que van a pasar a recolectar residuos por casa. Entonces es eso, ¿no? Poner al ciudadano como un principal protagonista y a partir de ahí una vía de comunicación de ida y vuelta entre los gobiernos y bueno y las personas que hacemos, ¿no? a la ciudad en el día a día. Como para ir cerrando, con lo cual la clave para el ciudadano, la ciudadana sería no tener miedo, digamos, la innovación no es algo lejano, ya llegó, pero no temerle a esa innovación porque lejos de significar una amenaza, significa una mejora. Definitivamente, digamos, todas estas nuevas tecnologías y herramientas que ponen los gobiernos a disposición de los ciudadanos, lo que hacen es facilitarnos en cierta forma y esa es la principal intención que tienen, ¿no? De poder agarrar y de acceder a información, no sé, al alcance de un celular o con una conexión a internet. Ahí también está otro desafío, ¿no? La conectividad. Exactamente. Que también operan las desigualdades que tenemos en América Latina y también en nuestros territorios. Matías, un placer, un gusto. Bueno, muchas gracias. Quería robarle un minuto más, agradecerles la invitación, ser este programa un medio como para poder contarles a toda la comunidad de la ciudad lo que hacemos desde la UTN, así que agradecerles a ustedes por la invitación y bueno, muchas gracias. Al contrario. Gracias a vos. Compartimos la pausa, cumplimos con los anuncios y volvemos con el editorial. El editorial hoy es netamente político, rosqueando como nos gusta con Mariana decir, porque bueno, fechas, días claves, 10 de diciembre, 26 de diciembre y hay muchas cosas por decir. Ya hablaron Casani, ya habló a Chile, a nosotros nos toca hablar hoy de política en un diciembre, como decía Paula recién antes de ir a la pausa, resulta clave para este proyecto político municipal y también clave para el futuro político del propio intendente en uso de licencia Martín Gil. Entonces hay que empezar a pensar en qué tenemos hasta el momento, cuáles son las certezas que tenemos en un mes que comienza a desandarse con la vista puesta en el 27, que es cuando vence la licencia. Nosotras vamos a hablar de algunas certezas, o yo voy a empezar por las certezas que hay en este momento, qué tenemos en mano. ¿Vieron cuando jugamos al truco? Bueno, ¿qué tenemos en mano? Primer certeza, en Villa María no va a haber elecciones el año que viene. Villamarienses vamos a ir nuevamente a las urnas en 2023, tal como establece la Carta Orgánica Municipal, si nos guiamos por los distintos periodos en función de las últimas elecciones. Segunda certeza. A pesar de haber sido elegido Gil como diputado nacional, es sabido que no ejercerá, que no asumirá como tal. La primera pista la dio la semana pasada cuando faltó al acto de asunción, de entrega de los diplomas a los distintos diputados que asumirán por Córdoba. Faltó él y faltó Vigo. Vigo porque está recién operada y Gil probablemente como una primera pista mostrando que no va a asumir. Tercera certeza, la intención de Martín Gil es quedarse en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, así lo está demostrando todos los días, incluso desde sus redes, en función de lo que postea, y además sabiendo que la palabra final la va a tener el presidente de la Nación, que seguramente lo convocará entre hoy y mañana a una reunión que después se habrá pública. De todas maneras trascendió que ya hubo algunos contactos en el cual, vía Catopodis, Gil tiene la certeza de continuidad o el aval para la continuidad de Gil. Si esto es así, si se queda en Obras Públicas de la Nación, o al menos esa es la intención, tenemos una nueva certeza.
Lo que va a empezar a pendular ahí es la estructura que va a permitir o no la aprobación de una nueva licencia. Si no hay licencia, Gil vuelve a Villa María. De todas maneras van a hacer todo el trabajo por esa licencia, y acá las certezas entran en pausa, porque si nos guiamos por lo que fueron diciendo los distintos referentes políticos, incluso Capitani de la oposición que pasó por este programa, no hay intención de acompañar un nuevo pedido de licencia. Lo mismo dijeron algunos ediles del propio partido peronista. Pero, porque en política siempre hay un pero, veremos qué pasa de acá al 27. Como es sabido, el cimbronazo de las urnas para el peronismo fue muy fuerte y la unidad debe aparecer en el horizonte si es que quieren mantener la continuidad del proyecto político que desde hace más de 20 años gobierna Villa María. Sumando lo que decía Mariana, bueno, en la arena política nacional, Martín Gil no asumiría su banca. Allí hay una pulseada, ¿sí? Una pulseada que tiene que ver con el ámbito nacional, y es la asunción de Olga Ritor, que viene de la mano del núcleo del albertismo, digamos, también relacionada con la figura de Carlos Caserio, o si Martín Gil asume como diputado y luego renuncia, que sería la jugada de Máximo Kirchner de la Cámpora, afianzando la figura de Pablo Carro. Esa, digamos, es lo que se está jugando en la arena política de la Cámara de Diputados de parte del Frente de Todos. Pero también en la arena política, hoy, en Juntos por el Cambio, hubo un quiebre. De la mano de Martín Lustó, uno de esos quiebres fundamentales está en la figura de Rodrigo de Loredo, que va a conducir el bloque de diputados de UCR Evolución. Una recuperación de la Unión Cívica Radical de la mano de gente joven. Ya lo decíamos acá cuando entrevistamos a Marcos Ferrer como jefe de campaña de Loredo. Se viene también en la Cámara de Diputados. Y en este sentido, Martín Tetaz dijo que Mario Negri ya cumplió un ciclo. En la arena política local decíamos 5 votos en contra del bloque Vamos Villa María: Karina Bruno, Natalia González, Juan Romeo Benzo, Luis Caroni y Carlos Primo votarían un no, como vienen haciéndolo para la licencia de Gil. Por otro lado, digamos, cuenta seguro Martín Gil, 3 votos positivos: Paula Mioso, Verónica Vivo y Claudia Arias, de Hacemos por Córdoba. Están en disputa los 2 votos del bloque Escindidos Somos, de Daniel López y de Juan Carlos Cladera. ¿Qué va a pasar allí? Además de la figura, y esto fue precisamente parte de la interna fuerte que vivimos el 14 de noviembre, de Julio Oyola y del presidente de Falco, Carlos de Falco, quien ya hizo pronunciamientos también en los medios de comunicación locales en el día de la fecha acerca de la necesidad de afianzar el peronismo villamariense. Sumado a todo esto, a estos juegos, decimos, en las arenas políticas locales y nacionales, traemos a colación una muestra poblacional cuotificada de 450 cordobeses que a través de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadores de CONICET del área de la psicología plantean que hay unas dimensiones muy fuertes de alienación política en Córdoba. Decíamos 450 casos. ¿En qué? En eficacia política, en el cinismo, en la confianza y en la anomia. ¿Qué significa esto? La anomia es esa ausencia de normas claras o la idea de que deben quebrantarse para conseguir lo que se quiere. Y el aislamiento, que implica además la pérdida de valor de metas colectivas. Estos citan a Sabucedo, que es un autor que analiza estas dimensiones. Es decir, un balance negativo de clima socioemocional político, presentando un escenario compatible con una cultura política caracterizada por la alienación. Esto está presente en Córdoba, está presente también en el ámbito nacional y en Villa María. En este juego, en esta arena política, bueno, están las certezas y también los interrogantes que en poco tiempo se van a develar. Y que dejamos para pensar como cada semana, porque ya nos tenemos que ir, porque se nos acabó el tiempo. Agradecer como siempre a quienes nos acompañan. Así es, a Mónica Mistraletti, a Lilou y también a Erika Fecia, que está de viaje cruzando los Andes en este momento, pero que siempre nos acompaña con los peinados. Recordamos que pueden ver este programa Periodistas los días jueves y los domingos a la hora 21:30. Exactamente. Y también por las redes sociales. Y seguirnos en redes. Muchas gracias a nuestro director de hoy, Marcos
Marcos Traversa. Exactamente. Sol Maestri tuvo una cirugía de urgencia y se está reponiendo, por suerte, muy bien. Así es que hoy tuvimos un operador que es Marcos, director, no operador. César que se está en la recupere operación. pronto, Sol. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana.